Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Muy bien. Ahora vamos a llevar lo que es la dermatomiositis, ¿ya? Es una enfermedad, la dermatomiositis, muy poco frecuente, por suerte, pero porque produce muchos problemas, ¿no? En la salud de las personas. También puede afectar a gente joven. Y en sí esta enfermedad también es una enfermedad crónica. Pero sobre todo hay que diferenciarla de lo que son las enfermedades oncológicas, ¿ya? Ya que muchas de estas pacientes pueden tener sobrepuesta este tipo de enfermedades. Yo la verdad, he tenido pocos pacientes con este tipo de patología, pero bueno, son muy complicados de tratar, ¿no? Y también compromete mucho a veces su salud, sobre todo también les puede producir una especie de discapacidad terrible si no se trata a tiempo. No solamente este tipo de enfermedad afecta a niños, también puede afectar gente mayor, ya gente mayor, mediana edad, joven. Entonces, es complicado. Es complicado en el sentido de que su diagnóstico es muy difícil, no es fácil. Tiene criterios también de clasificación, pero bueno, hay que tener un buen ojo clínico, como se dice, ¿no? Investigar bien, siempre en el interrogatorio, en el examen físico, uno puede buscar respuestas. Y esta enfermedad en particular se caracteriza no por dolor articular, no por inflamación articular sobre todo, ¿no? Se caracteriza sobre todo por falta de fuerza muscular. Falta de fuerza muscular, el paciente no tiene fuerzas para levantarse, para hacer cosas, para peinarse, no por dolor ni inflamación articular, sino porque no tiene fuerzas, ¿no? Entonces, por ese motivo, muchas veces es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial con enfermedades neurológicas, ¿no? En sí. Bueno, yo tuve una paciente en particular me llamó la atención, ¿no? Cuando estaba en Buenos Aires, yo la fui a ver desde guardia, digamos, ¿no? Ella empezó, primero fue a Mar de Plata, se expuso al sol, estuvo pasando días tranquilos, era una paciente joven, es una paciente joven de unos 26 años más o menos. Toma el sol tranquila, está todo bien, ¿no? Llega a su casa, a los 2 días empieza con dolores musculares, ella pensó que por ahí se estaba resfriando o por ahí se había quemado mucho al sol. Entonces empieza así con una sintomatología de poliartralgias, más que todo, dolores articulares, dolores musculares, no especificaba bien. De repente empieza a empeorar con falta de fuerza a nivel de los músculos. Primero dice que ya no podía hacer, digamos, gimnasia, no podía ir a trotar como antes, ¿no? Se cansaba fácilmente. Posteriormente, le costaba subir, bajar escaleras y fue empeorando más todavía, hasta el punto de no poderse atender sola, no podía peinarse, no podía vestirse, no podía levantarse de una silla, entonces tenían que ayudarle en todo. Entonces ella, ya incluso antes, cuando estaba ya con dolores y con falta de fuerza muscular, bueno, empezó a buscar ayuda, ¿no? Fue al primer lugar donde fue al neurólogo, porque le habían comentado que probablemente sería un problema neurológico. Se hizo todos los estudios neurológicos, y interconsulta con diferentes médicos, pero realmente no le encontraban nada. Entonces, uno de los neurólogos pensó que podría ser una enfermedad de tipo autoinmune, que podría ser una dermatomiositis. Entonces, de ese modo, la derivaron a un hospital que tenía servicio de reumatología, en este caso al Hospital Rivadavia. Entonces, nosotros en grupo generalmente nos movemos, ¿no? En los hospitales. Los residentes primero ven a los pacientes. Entonces yo estaba haciendo la residencia. Fui a verla en guardia. Realmente me impresionó mucho la falta de fuerza muscular que tenía la señora.
no podía, la chica, ¿no? No podía levantar los brazos, no podía sentarse, hablaba perfectamente, pero como con cansancio, no podía elevar las piernas, absolutamente su rango de fuerza muscular estaba disminuida, al igual que el rango de movimiento a nivel de sus articulaciones, pero obviamente lúcida, ¿no? Totalmente lúcida. Ella me empezó a contar todo lo que le pasó, todo, ¿no? Con paciencia, y obviamente a esas alturas ella estaba muy afligida, ¿no? Muy afligida, muy preocupada por lo que le iba a pasar, y obviamente esa tarde empeoró, en la noche le intubaron, al día siguiente la tuvimos a ver a terapia intensiva porque habían fallado los músculos respiratorios y estaba intubada precisamente porque no podía respirar. Rápidamente se pudo hacer el diagnóstico, se pudo hacer el electromiograma, se pudo hacer la biopsia de músculo, los autoanticuerpos, todo. Entonces se hizo un diagnóstico rápido, se hizo un tratamiento rápido y esta paciente salió, ¿no?, de terapia intensiva. Pero obviamente estaba en el servicio de reumatología y ella tendría que pasar, digamos, muchos años de su vida en tratamiento, ¿no? En tratamiento, porque es una enfermedad crónica igual. Ella, por suerte, no tenía compromiso respiratorio, tenía autoanticuerpos, pero no tenía compromiso respiratorio. Simplemente tenía un problema de reflujo para tragar la comida, le costaba tragar sólidos sobre todo, ya que podía, digamos, deglutir líquidos tranquilamente. Y obviamente la fuerza muscular aún le fallaba un poco, pero ya estaba mejor. Cuando se fue de alta estaba mucho mejor. Entonces vean ustedes que esta es una enfermedad más de las que vamos a estudiar, cuyo principal motivo de consulta va a ser la falta de fuerza muscular, la debilidad extrema, todo eso, ¿no? Y eso va a tener que hacerse obviamente el diagnóstico diferencial de las enfermedades neurológicas que también pueden producir ese tipo de complicaciones, como la esclerosis múltiple, por ejemplo. Es una enfermedad neurológica que igual produce una especie de falta de fuerza muscular, pero esta enfermedad de la dermatomiositis, la polimiositis, son un poco, perdone, son un poco diferentes porque tienen compromiso en piel y faneras también, ¿ya? Introducción, vamos a empezar. ¿Qué son las dermatomiositis y las polimiositis? Son trastornos inflamatorios crónicos del músculo esquelético de causa desconocida. Se caracteriza clínicamente por debilidad muscular proximal e histología de inflamación crónica de los músculos afectados. Puede tener exantema característico, ¿no? ¿En qué se diferencia tanto la dermatomiositis de la polimiositis? La dermatomiositis tiene más compromiso en piel, ¿ya? Esa es la diferencia, porque ambas tienen casi la misma clínica de pérdida de fuerza muscular, ¿no? Ahora, la dermatomiositis puede afectar niños y gente más joven. Por ahí la polimiositis presenta más a mediana edad y tercera edad sobre todo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones musculares de la polimiositis? La dermatomiositis, debilidad muscular progresiva, que afecta principalmente los músculos estriados, del tronco, de la cintura escapular, pélvica, y el paciente consulta por dificultad para levantarse de la silla, bajar, subir escaleras, mantener los brazos elevados por un tiempo, dificultad, o sea, tiene una dificultad en las tareas habituales, ¿no? Incluso el peinarse, el cepillarse los dientes puede ser una odisea para este tipo de pacientes cuando están muy comprometidos. Ahora, ¿cuál es la clasificación? Puede haber polimiositis del adulto, también una dermatomiositis del adulto, puede haber una dermatomiositis infantil, y las enfermedades autoinmunes que ya hemos estudiado hasta la fecha pueden también tener una sobreposición
con este tipo de problema de falta de fuerza muscular, ¿ya? Y también la polimiositis y la dermatomiositis, como les estaba comentando, pueden asociarse a este tipo de patologías autoinmunes. También es importante saber que todos los pacientes de tipo oncológico, cuando empiezan a ser invadidos por el cáncer, cuando el cáncer primario se vuelve invasor y empieza a producir metástasis, a veces antes de que llegue al grado terminal o ya terminales, hacen una especie de síndrome de impregnación, adelgazamiento, hiporexia, empiezan a comer menos y sobre todo la debilidad muscular. Ustedes van a ver a los pacientes oncológicos que están terminales el Cupertino Arteaga y van a ver que lo que más les va a llamar la atención sobre todo va a ser la falta de fuerza muscular, ¿no? Pese a que el tumor probablemente esté ubicado en otro lado, pero el paciente tiene mucha debilidad muscular. A veces leve pues, o a veces severa también, ¿no? ¿Qué tipo de tumores pueden producir esta superposición con dermatomiositis y polimiositis? Mamas, cáncer de mama, de ovario, próstata, pulmón, también de tiroides. Otro caso clínico que les voy a contar, lo mismo, ¿no? En este caso diferente a la de la chica. Fui a ver un paciente cuando estaba haciendo en parte clínica del Hospital Piñeiro. Yo estaba haciendo yo hice clínica médica en el Hospital Palmenio Piñeiro de Buenos Aires. Entonces, cuando estaba de guardia, me hicieron la consulta para ir a ver a un paciente en la guardia que probablemente tendría que pasar a sala, digamos, tenía que ir a averiguar, ir a evaluar el estado de gravedad que tenía el paciente. Era un muchacho de más o menos 25 años, así joven. Me impresionó mucho, la verdad. El tema es que había perdido como 20 kilos en más o menos en todo ese año. Estaba todo adelgazado, terrible. Y aparte tenía, digamos, laboratorios con reactantes de fase aguda muy altas. Tenía hepatogramas casi normales, con enzimas normales, musculares, porque habían pensado ya que podría tener una dermatomiositis por el tema, una polimiositis por el grado de falta de fuerza que tenía el paciente, no se podía mover de la camilla, no, pobrecito. No, igual que la chica tenía una falta de fuerza muscular impresionante. Entonces, en este muchacho me llamó la atención, sobre todo los reactantes de fase aguda. No tenía mucha experiencia para diagnosticar dermatomiositis y polimiositis. Entonces, esa noche igual se internó y se hizo muchos estudios, ¿no? Porque todos los residentes superiores sospechaban de que era un síndrome de impregnación y probablemente un problema oncológico. Entonces empezaron a buscar, sobre todo en tiroides, que tenía una masa ahí en el cuello, palpable, ¿no? Entonces este muchacho tenía un cáncer de ovario y tenía sobrepuesto sobre su cáncer un episodio de polimiositis, porque tenía mucha falta de fuerza muscular. Entonces, vean ustedes, es un gran diagnóstico diferencial en este tipo de enfermedades que hay que descartar, sobre todo en mayores de 60 años. Ahora, otra clasificación según su histología, tenemos la juvenil y la del adulto. Generalmente la polimiositis está mediada por células T, eosinofílica y granulomatosa. Síndromes de superposición cualquiera, ¿no? Ya sea la polimiositis o la dermatomiositis. Está ligada a la enfermedad del tejido conectivo, puede estar sobrepuesta. Los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes de base pueden complicarse con este tipo de problemas en un futuro cercano, mediano o muy tardíamente también, ¿no? O también por el IBM, que son polimiositis por cuerpos de inclusión que se verifican generalmente en las biopsias, ¿ya? Miositis asociada a neoplasias y malignidad, como les había comentado. Por suerte, este tipo de enfermedades son poco frecuentes, ¿no?
tenemos una incidencia de 2 a 10 por millón dentro de las autismo frecuentes. La edad puede darse a cualquier edad media, generalmente la polimiositis del adulto a los 45 años, la dermatomiositis del adulto a los 40 años y la infantil puede aparecer a los 10, ¿no? En los niños también puede tener dermatomiositis. Entonces, estos chicos, igual falta de fuerza muscular, signos en la piel, suelen tener este tipo de pacientes con dermatomiositis, fenómeno Raynaud también, ¿ya? ¿En quienes sospechar asociación a malignidad? Generalmente en mayores de 60 años, ¿no? Y puede estar asociada a enfermedad de tejido conectivo a los 35 años, en todo paciente de 35 años. Ahora, este tipo de enfermedades son más frecuentes en mujeres, aproximadamente casi 3 a 1, ¿no? Tanto en adultos como en la parte infantil, y asociado a malignidad, un porcentaje igual, no hay diferencia. Ahora, asociado a enfermedad de tejido conectivo, generalmente las enfermedades de tejido conectivo están presentes en las mujeres, entonces va a haber una asociación de 10 a 1. Y la raza negra, ¿no? ¿Cuáles son las que más van a presentar este tipo de asociación o síndrome de solapamiento? La esclerosis sistémica, ya les había explicado, la esclerodermia empieza a tener problemas de disfagia, falta de fuerza muscular y es muy complicado tratar ese tipo de pacientes, tiene alta mortalidad, ¿no? Los pacientes lúpicos también. Ahora hay una entidad que es la enfermedad de tejido mixta de tejido conectivo, ellos esa patología aún no le hemos llevado, pero ellos sobre todo pueden complicarse con este tipo de falta de fuerza muscular, ya sea polimiositis o dermatomiositis. El síndrome de Sjögren, lo mismo. Ahora, ¿en quiénes sospechar una asociación maligna? Pensar en neoplasias cuando son mayores de 50 años, ver si tiene o no tiene un problema de dermatomiositis. Generalmente tiene más riesgo cuando está dentro de los primeros 5 años de diagnóstico, digamos, de cáncer, ¿no? Y otra cosa que puede uno pensar, digamos, que puede ser una enfermedad maligna y secundaria a la enfermedad maligna está siendo un síndrome de impregnación y posterior compromiso del músculo estriado, puede ser también la respuesta pobre al tratamiento. Ahora, no se olviden que las enfermedades de tejido conectivo tienen un riesgo mayor de tener alguna enfermedad neoplásica, ¿no? Ahora, otra cosa que llama la atención en este tipo de pacientes, como el paciente que les comenté, ¿no? El muchacho con cáncer de tiroides, que las enzimas musculares a veces no están muy elevadas en estos pacientes, sobre todo, ¿no? No tienen compromiso en piel, solamente tienen falta de fuerza muscular, sin mucha elevación de enzimas musculares y obviamente no responden bien al tratamiento. ¿Por qué? Porque el cáncer no va a responder pues, a inmunosupresores, necesita hacer quimioterapia, el tratamiento para su cáncer de origen y probablemente con eso también mejore la polimiositis o dermatomiositis que están presentando en este momento, ¿ya? Ahora, puede ser un compromiso previo, simultáneo o un posterior a la neoplasia, digamos. Neoplasia improbable, cuando descartar que probablemente esté asociado a una neoplasia, cuando se encuentran autoanticuerpos positivos, sí hay afectación del intersticio pulmonar, porque la dermatomiositis también, tanto la polimiositis como la dermatomiositis, tienen un compromiso sistémico que es la fibrosis pulmonar, ¿no? Y la fibrosis pulmonar a veces en este tipo de pacientes es muy difícil de tratar, son rebeldes también al tratamiento, entonces lo cual complica, ¿no? Y aumenta la mortalidad de estos pacientes. ¿Cuál puede ser la etiología? Pueden ser factores ambientales, infecciosos, agentes no infecciosos también. Entre los ambientales tenemos
como por ejemplo la exposición lumínica, como la paciente la primera paciente que les comenté, ¿no? El caso clínico eso de la chica que se fue a Mar del Plata, ¿no? Y que sol, y posterior a ello empezó a tener toda esa sintomatología. La exposición a silicio, prótesis de silicona, neumoconiosis en trabajadores de minas de cuarzo, por ejemplo, los aceites adulterados. Ahora, agentes infecciosos pueden ser todos estos, ¿no? Ahora, el HIV también puede tener un síndrome de superposición de polimiositis en la evolución de su enfermedad, sobre todo cuando está con SIDA enfermedad, tiene impregnación muscular y también la falta de fuerza muscular puede presentarse. También tiene una base genética. Todos estos alelos están relacionados con este tipo de enfermedades, ¿no? Ahora, la enfermedad del tejido conectivo se ha visto, se ha estudiado estos pacientes, ¿no? Que tienen una superposición con este tipo de complicaciones y la mayoría han expresado estos alelos, el HLA-B4, B14, HLA-B40, que se puede pedir, ¿no? En realidad, pues son estudios genéticos, solo el costo es un poco elevado. Ahora, ¿cuál es el problema con estos pacientes? Tienen una alteración celular con mayor activación de los linfocitos T y B en el músculo y en sangre periférica. Aumenta la actividad mononuclear, ya aumenta la interleuquina 1 y sus receptores solubles. Hay una alteración también de la inmunidad humoral por la presencia de depósitos de inmunoglobulinas, complemento y de otros autoanticuerpos, ¿no? Eso sería la patogenia en sí. Ahora, la dermatomiositis generalmente tiene un infiltrado perivascular y perinicial con predominio de CD4 y linfocitos B. Hay una atrofia perifascicular isquémica a nivel del músculo, ¿no? Y la polimiositis generalmente solo un infiltrado intersticial de CD8. Entonces, la biopsia es una parte importante del diagnóstico, solo que a veces es muy difícil hacerla, ¿no? Hay que ver quién la lee también. Pero generalmente la biopsia contiene un infiltrado linfocitario. Ahora, ¿cuáles son las formas de presentación? Ya les comenté una, ¿no? Ahora, el 50% de los pacientes empezarán con una debilidad poco dolorosa de músculos proximales. 30% comienzo generalmente agudo, subagudo, digamos, con dolor y debilidad muscular. Un 10% será insidioso en cuanto a la falta de fuerza muscular. Un 5% tendrá una debilidad de músculos vulvares, disfonía, disfagia, neumonía por aspiración. Esa es la forma más grave de presentación, ¿no? Generalmente evolucionan de manera crónica, como esa chica que les comenté, pasó aproximadamente casi 6 meses antes de que llegara al hospital Rivadavia. Vean ustedes, ¿no? Cuánto tiempo estuvo la pobre deambulando de médico en médico, de neurólogo en neurólogo, hasta que le hagan el diagnóstico. Ahora, menos del 1% con dermatomiositis sola, ¿no? Ahora, el compromiso en piel puede preceder o puede estar simultáneo. Generalmente ellos consultan entre los 3 y 6 meses. Ahora, también el compromiso muscular, ¿cómo puede ser, no? Generalmente es simétrico, proximal, de extremidades, cuello y tronco. Puede presentar disfonía, generalmente también puede tener problemas de los músculos deglutorios y producir disfagia, reflujo nasal, tos nocturna, dolor muscular espontáneo y a la presión. Si es agudo, también músculos blandos y tumefactos. Si es crónico, bueno, ya si es crónico, si no se ayuda rápido al paciente, se produce también una secuela similar a la esclerodermia. Yo he visto pacientes, la piel se adelgaza, el músculo se atrofia, prácticamente es como si la piel
se queratiniza, ¿no? Es como si se volviera, digamos, una ente diferente. Se vuelve duro, fibroso, brillante, con hiperpigmentación y se calcifica más que en esclerodermia todavía, en pacientes que tienen una lesión crónica ya en el músculo, ¿no? Y produce también discapacidad, sí. La dermatomiositis o la polimiositis en mediana edad, tanto como la esclerodermia, si el compromiso es mayor a nivel de los músculos, generalmente produce mucha discapacidad. No solo discapacidad para caminar, para moverse, para mover miembros superiores, miembros inferiores, sino que también a veces produce una discapacidad terrible de los músculos respiratorios. Lo he visto, pacientes que han quedado, digamos, sobre todo eso he visto donde en el casa cuna, en adolescentes, en chiquillas de 15, 16 años que estaban conectados a un respirador por las secuelas que habían tenido por este tipo de enfermedades, ¿no? Todo por, tal vez por haber llegado un poco tarde a hacer su tratamiento inmunosupresor. Entonces vean ustedes que el compromiso en este tipo de enfermedades puede ser terrible si no se actúa rápido, da prisa. Entonces, compromiso cutáneo, como les estaba comentando, también puede tener, sobre todo en pacientes con dermatomiositis. En este caso, ¿qué te podemos tener? Signo de Gott, heliótropo, periquiloderma, manos de mecánico, alteraciones unguiales en asas capilar dilatado, hacen fenómeno de Raynaud casi todas, y también el SD pater que se presenta en esclerodermia se puede presentar en estas pacientes. Como les estaba comentando, tardío, piel brillante, atrofia, hipopigmentada, hiperpigmentado o hipopigmentada con tendencia a la ulceración. Entonces, estos son los signos de Gottro. ¿Qué es lo primero que les llama la atención? La falta de fuerza muscular, ¿no ve? Y estos son las pápulas de Gottro que pueden aparecer tanto en las interfalángicas proximales, distales y en las metacarbofalángicas también pueden aparecer, también a nivel del codo, ¿ya? Ahora, otra lesión muy típica en este tipo de enfermedades, esta chica que, por ejemplo, yo vi del el primer caso clínico que les comenté, tenía este tipo de lesión, la chica, ¿no? Tenía un rash a nivel del rostro, sobre todo a nivel de los párpados, tenía un rash así medio violáceo, ¿no? Ya se estaba perdiendo incluso. Y obviamente esta señora también tenía el rash heliótropo, se llama, rash violáceo alrededor de los ojos. Y el signo de Charles, ¿no? Lesiones así en la piel, como que son generalmente expuestas al sol. Y sobre todo, que llama la atención, la falta de fuerza muscular. Acá tiene en la zona del escote, en la cara, esto parece mucho un rash malar de lupus, ¿no? Pero en realidad, generalmente el rash del heliótropo alrededor de los ojos y puede aparecer este tipo de lesiones similares al rash malar, pero no respetan generalmente en dermatomiositis el surco nasogeniano, no es completo. Y aparte de eso, lo más importante, en las lúpicas generalmente no se presenta eso al principio, que es la falta de fuerza muscular, ¿no? En el paciente. Esto es, por ejemplo, la calcinosis, ¿no? Cuando la piel tiene lesión crónica por este tipo de enfermedades, generalmente se calcifica, se pone dura la piel, se pega al hueso prácticamente y empiezan a aparecer estas calcificaciones. Obviamente esta chiquita está con el codo en flexión, porque por el engrosamiento de la piel, la destrucción del músculo, el paciente, como en pacientes con esclerodermia, tampoco puede extender el codo, ¿no? Y le puede pasar eso en los hombros, en las manos, miembros inferiores también, y en el tronco también. Entonces, vean ustedes, hay un aumento de calcificación en la parte blanda en estos pacientes por la destrucción del músculo, ¿no? Entonces, hay mucho depósito de hidroxiapatita. Ahora, otras manifestaciones.
puede tener poliartritis, también puede tener. Ahora, los problemas a nivel pulmonar, ¿qué tipo de lesiones puede tener a nivel pulmonar? La clásica, la que producen las enfermedades autoinmunes, que es fibrosis pulmonar, ¿no ve? Eso ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Esta también produce fibrosis pulmonar. Ahora, también puede tener lesiones secundarias, porque estos tipos de pacientes pueden tener compromiso de los músculos deglutorios y eso va a producir dificultad para tragar los alimentos. He visto pacientes sondados, les cuento, con sonda nasogástrica para alimentarse, precisamente para evitar, digamos, la broncoaspiración. Entonces, si ya han tenido lesiones antiguas, entonces, y si es crónico, a veces con este problema, se broncoaspiran, ¿no? Un poco y producen mucho compromiso de neumonías químicas por el broncoaspirado que han tenido que les ha sucedido, digamos, durante el transcurso del tiempo. Entonces, esos serían los secundarios. Y los primarios serían solamente las fibrosis. Ahora, estos pacientes también pueden tener complicaciones cardíacas, pueden tener complicaciones gastrointestinales, pueden tener problemas renales también, ¿ya? Ahora, como les estaba comentando, dermatomiositis juvenil, mayor vasculopatía y calcinosis. Generalmente pueden tener mucha complicación con vasculitis también. Obviamente las poliartralgias generalmente no son erosivas, ¿no? Puede afectar las pequeñas articulaciones también. Ahora, puede ser manifestación temprana, sobre todo si se presenta en síndromes de solapamiento, ¿no? Los pacientes autoinmunes como la artritis reumatoide, esclerodermia, también en algún momento a veces empiezan con una simple poliartritis. Ahora, ¿quiénes pueden tener manifestaciones pulmonares? Hasta un 45% de los pacientes. Generalmente el pulmón es el órgano interno más afectado. ¿Cuál es el compromiso más frecuente? Alveolitis y fibrosis intersticial. Y el compromiso secundario, como ya les había comentado, ¿no? A debilidad muscular respiratoria, puede ser broncoaspiración por alteración de los músculos deglutorios, sobreinfección agregada, ¿no? Porque se broncoaspira, aunque sea en pequeñas cantidades, entonces eso ya en los pulmones puede generar algún tipo de infección, ¿no? Estos pacientes son muy difíciles de tratar, les cuento. Ahora, cuando tienen problemas cardiológicos, generalmente es de muy mal pronóstico. Hacen un montón de arritmias, pueden hacer miocardiopatías dilatadas, problemas de válvulas mitrales, de las válvulas, sobre todo de la mitral, derrame pericárdico. Entonces, no son tan comunes, pero cuando se presentan hay que sospechar de que tenga también un síndrome de anti-SRP, que es un anticuerpo que aparece en estos pacientes y se lo busca solo cuando no responde al tratamiento, cuando se complica con problemas cardiológicos y es de muy mal pronóstico, tiene altísima mortalidad. Ahora, ¿qué manifestaciones gastrointestinales? Como les estaba comentando, disfagia, reflujo nasal, compromiso de músculo cricofaríngeo e inferiores, ¿no? Cricofaringeos inferiores. Por eso a veces estos pacientes como síntoma principal también pueden tener ronquera, ¿no? Alteraciones de la voz. Ahora, la pseudoobstrucción intestinal por vasculopatía asociada sobre todo a solapamiento de esclerodermia, ¿no? Y las vasculitis, que también tienen alta mortalidad. Entonces, ¿cómo yo debo hacer el diagnóstico en este tipo de pacientes? Hacer bien la anamnesis, ¿no? El interrogatorio, hacer bien el examen físico y estudios complementarios que le pido, electromiograma, enzimas musculares, resonancia magnética puede también ayudarme y la biopsia muscular si se puede hacer.
Y preguntar, ¿qué debo preguntar? Si tiene antecedentes familiares o de debilidad. Ahora, los ejercicios extremos, ingesta de algunos fármacos, pueden simular también alguna especie muscular, ¿no? Y algunos fármacos también pueden producir un poco de debilidad muscular, diré. Y hay que ver, sobre todo siempre ver si tiene o no tiene presencia de trastornos deglutorios y de flujo nasal. Ahora, con el ejercicio extremo, las inyecciones intramusculares y traumatismos pueden aumentar las enzimas musculares. Entonces, una persona que no tiene falta de fuerza muscular, aunque tenga elevadas las enzimas, si ven que están, digamos, normal, no se asusten. ¿Cómo se valora la fuerza muscular en estos pacientes? 5, movimiento normal contra resistencia. El paciente puede elevar, a ver, haremos este ejercicio con los brazos. Eleva los brazos en todo su rango hasta donde llega, ¿no? No hay problema. Incluso el examinador puede producir una cierta resistencia en el brazo o el antebrazo para evitar que el paciente llegue a su objetivo de tener un rango completo de movilidad en su tiempo. Y el paciente va a vencer esa resistencia y la va a tener igual, ¿no? Ahora, movimientos, puede que llegue en todo su rango de movimiento a la articulación, en la extensión de miembros superiores, por ejemplo, ¿ya? O en la abducción, ¿no? Entonces, pero si le ponen un poco de resistencia, probablemente no lo logre. Ahora, 3, movimiento normal contra gravedad, pero no contra resistencia. A ver, veremos esto en la articulación de la rodilla. Le pide que extienda, digamos, ¿no? La articulación de la rodilla. El paciente va a tratar de extender, usted va a ver el movimiento que hace en la rodilla para extender la pierna, pero ustedes van a ver que logra poco, ¿no? No va a llegar a su límite el rango de movimiento. Ahora, en la parte 2 van a ver que el paciente mueve la articulación de la rodilla intentando hacer una extensión, pero no va a poder lograrlo, solamente va a moverlo un poco nada más. Ahora, 1, contracción muscular sin movimiento, eso también, ustedes si no lo pueden mover, digamos. Le agarran el tobillo y le produce una extensión de la rodilla. Ustedes van a ver tocando a nivel del cuádriceps que se va a contraer el músculo, pero él no va a poder mover la articulación, no va a poder elevar el miembro inferior, ¿no? Y 0, sin evidencia de contracción muscular, les va a escuchar todo lo que dicen, pero no va a mover absolutamente ni un músculo. Cuando yo fui a ver a esta chica, estaba más o menos entre el 3 y el 10, ¿no? Pero vean cómo empeoró rápidamente después. Entonces, también los estudios sobre deglución, estudios de función respiratoria, también se pueden hacer en estos tipos de pacientes. Ahora, el estudio sobre la deglución hay que ver, ¿no? Si tiene problemas para deglutir líquidos o sólidos. Siempre los reactantes de fase aguda pueden estar por ahí elevados, ¿no? Sobre todo la PCR. Ahora, el factor antinuclear puede estar positivo en el 50%. No se olviden de los síndromes de solapamiento, ¿no? De los síndromes sobrepuestos sobre ya enfermedades autoinmunes existentes. ¿Cuáles son las enzimas musculares? CPK, aldolasa, LDH, TGO, TGP, CPK, para seguimiento de vida media. Cuando está empezando recién, les aseguro que se eleva por 1000 las enzimas hepáticas. La CPK también, la aldolasa también está positiva. La LDH igual altísima. Yo vi esos laboratorios y realmente se elevan terriblemente. Ahora, cuando el músculo ya está atrofiado, ya tiene un compromiso crónico, generalmente ya no se elevan las enzimas, ¿no? Ya no hay ninguna actividad porque ya todo está
atrofiado. La creatininuria, la mioglobinemia y la mioglobinuria también se puede pedir en estos pacientes. Ahora, hay muchos autoanticuerpos que no hemos visto porque no son muy frecuentes de pedir, ¿no? Y aparte que son muy caros y algunos ya no se los puede pedir, digamos, directamente. Los antisintetasa son el anti-Ho1, el PL7, el PL2, el anti-OG y CAE. Entonces, muchos de estos ya no se los puede pedir y están en desuso, pero el anti-Ho1 sí se puede pedir, ¿no? Entonces, tiene una frecuencia de 20 a 30% y está que les había comentado, sobre todo con fibrosis intersticial de pulmones, ¿no? Pero también puede tener fiebre, manos de mecánico y fenómeno de Raynaud. El anti-SRP se lo pide generalmente cuando no responde al tratamiento. Suele ser en bajo porcentaje, pero si está presente de muy mal pronóstico. El anti-Mi2 también puede estar, el anti-PM también, también exosoma también se puede pedir, pero bueno, bajos títulos y siempre pensar en esclerodermia. Si es esclerodermia, mejor pedir los anticuerpos para esclerodermia, ¿no? Y la miositis sobrepuesta. El anti-RNP y el anti-RO también pueden estar presentes, sobre todo en las polimiositis o dermatomiositis que tienen solapamiento con enfermedades de tejido conectivo. Ahora, en el electromiograma es característico, ¿no? No van a encontrar lesiones neurológicas, siempre musculares, que se encuentran potenciales polifásicos de escasa amplitud y corta duración, descargas espontáneas de alta frecuencia, fibrilación con irritabilidad, ¿ya? Para la biopsia generalmente se prefiere, digamos, hacer antes de lesionar el músculo, ¿no? Con algo. El electromiograma generalmente utiliza electrodos que un poquito lesionan, ¿no? La parte muscular. En las imágenes, la resonancia magnética, lo que nos vamos son las lesiones que no están crónicas y las lesiones agudas, generalmente produce mayor edema. Por ahí puede servir para elegir la zona de biopsia, por ejemplo. No es muy útil para hacer seguimiento en los pacientes, ¿no? Además tendrías que hacerle no solo una región, sino muchas regiones y resulta muy caro también. En cuanto a la biopsia, uno, hay que ver quién lo lee. Y segundo, la muestra tiene que estar fresca, solo embebida en solución fisiológica, ni siquiera se lo puede poner en formol. Imagínense lo difícil que es extraer esa muestra. Entonces, ¿qué tiene que tener? Degeneración de las fibras con intentos de regeneración vasofilia de fibras musculares de diferente tamaño, necrosis focal, fagocitosis macrofágica, intersticial, perivascular, de mononucleares, atrofia perifascicular más, ¿ya? Eso es lo que normalmente se debe encontrar en las biopsias. Ahora, ¿cuáles son los criterios clasificatorios? Son muchos, ¿no? Debilidad muscular, simétrica, cintura escapular y pelviana, flexores del cuello, progresiva en semanas o meses, con o sin disfagia y afección respiratoria. La biopsia también está dentro de los criterios clasificatorios, las enzimas musculares también, cambios en el electromiograma también y manifestaciones dermatológicas, ¿no? Casi todo. Generalmente, si los cuatro están presentes, será un criterio definido, ¿no? Ahora, con 3 y 4 tendrás, y con 2 y 1 tendrás probable, digamos. Lo mismo con la polimiositis. Ahora, otros criterios clasificatorios, estos son de polimiositis, generalmente son debilidad muscular proximal y simétrica, elevación de las enzimas musculares, CK, aldolasa, LDH, TGO, TGP, alteraciones electromiográficas, biopsia de muscular que demuestre infiltrado inflamatorio, degeneración y regeneración o atrofia perifascicular.
y los autoanticuerpos, ¿no? La presencia del anti-Mi2 o anti-SRP y el exantema característico. Esto es básicamente para la dermatomiositis. Y la polimiositis también, ¿no? Generalmente, ustedes saben, se diferencia de la polimiositis, la dermatomiositis compromiso a nivel de piel y faneras. Ahora, ¿con qué hacen los diagnósticos diferenciales? Enfermedad de tejido conectivo, neuropatías inducidas por drogas como los antipalúdicos, las estatinas, los fibratos pueden producir debilidad muscular, pero generalmente los pacientes son bastante sordos para darse cuenta en ese aspecto, ¿no? Te dicen, no es necesario que le preguntes, que sospeches, que le hagas electromiograma, nada, te dice. Desde que empecé a tomar esto, empecé a tener este tipo de problema y a veces automáticamente ellos mismos lo suspenden, ¿no? Entonces, se va a la medicación, generalmente el paciente empieza a mejorar. Déficit enzimático, como problemas metabólicos también pueden producir falta de fuerza muscular, ¿no? Enfermedades neurológicas, obviamente hay que descartar. Endocrinometabólicas como el hipertiroidismo, el hipercortisolismo, el hipotiroidismo también puede producir una miositis. Infecciosas, la toxoplasmosis, la triquinosis y los corticoides a altas dosis, bueno, eso hay que evaluarlo bien, ¿no? O se sube a los corticoides o se baja a los corticoides. Eso depende del paciente que estamos manejando. Muchas veces, ya saben ustedes, las enfermedades autoinmunes pueden tener sobrepuesto la dermatomiositis y la polimiositis. Entonces, ¿cuándo saber si el paciente está activo o no está activo, no? Ahora, generalmente los que tienen compromiso pulmonar, muy mal pronóstico, ¿no? Los que tienen compromiso asociado a una neoplasia, obviamente tendrán que tratar la neoplasia. Ahora, los que tienen el síndrome anti-SRP, mal pronóstico todavía. Generalmente una tasa de sobrevida del 30%. Entonces, vean ustedes siempre en este tipo de pacientes, sobre todo en mayores de 60 años, hay que descartar problemas oncológicos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, chicos, espero que hayan aprendido con este tema sobre este tipo de enfermedades. Ya saben, ¿no? Si encuentran un paciente con debilidad muscular, lesiones en piel, entonces nunca dejen de sospechar de este tipo de patologías. Nos vemos pues en nuestra próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.